Buenas noches, nuevamente con ustedes en una edición de Palabra de Honor, la número 27. Como vos sos un poco cabalero, para mí 27 es un número muy querido, es un número predilecto. 3 por 9. 3 por 9, pero además, claro, 2 más 7 da 9, que es el dígito más alto que puede haber. Entonces yo creo que esto es suerte. Esto además revela que por lo menos hemos permanecido a lo largo de 27 ediciones y todavía estamos aquí. Así que adelante. Bueno, lo importante no es solo permanecer, ¿cierto? Sino ser aceptado también. El programa va a ser similar a la estructura de siempre. Prudencio va a hablar en su editorial de un tema titulado Cuidemos a nuestros futuros gobernantes, ¿cierto, Prudencio? Así es. Y luego, en la columna final, va a hablar de los criterios de planificación de la obra pública. En la entrevista, la entrevistamos a la diputada nacional Patricia Bullrich, en una entrevista grabada la semana pasada en la Universidad Católica de Córdoba, y yo voy a continuar en mi editorial, bien digo, hablando del fenómeno del peronismo, sobre todo de las dos primeras presidencias de Perón. Adelante entonces. Los que siguen nuestro programa saben bien que tanto Eduardo como yo no tenemos ningún miramiento a la hora de tener que reclamarles a nuestros gobernantes de cualquier jerarquía o jurisdicción cuando cometen actos que a nuestro juicio están reñidos con la ética republicana o cuando directamente cometen actos delictivos, como lo hemos hecho también en algunas ocasiones. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Hemos recibido muchos elogios y, digamos, manifestaciones de acuerdo de gente que nos ha visto, pero también algunos que no. Y particularmente la semana pasada un amigo, a quien estimo y respeto, porque es una persona honorable, es una persona honrada y es un profesional serio, me dijo que yo me excedía en la crítica al intendente municipal y al gobernador de la provincia cuando les reclamaba la utilización de los recursos nuestros, de nuestra plata que sale de nuestros impuestos, para contratar publicidad en la cual se elogian a sí mismos o elogian las obras que llevan adelante. Como es una persona que, reitero, su opinión me interesa, me puse a reflexionar sobre lo que me había dicho y llegué a una conclusión, que mi amigo, que reitero es un hombre honrado a carta cabal, ha elevado su umbral de tolerancia a la falta de ética. Es decir, hoy solo se conmueve cuando las faltas a la ética superan cierto límite. Por debajo de eso le parece que no vale la pena, porque su argumento era: no te ocupes de estas cosas que son menores al lado de otras que son realmente delitos graves. También nos hemos ocupado de los delitos graves, desde luego, y no se me escapa que hay una diferencia importante, muy grande, entre esto que yo he criticado la vez pasada, de la utilización en beneficio propio de los recursos públicos, y un individuo que desde la vicepresidencia de la Nación se apropia o se pretende apropiar de la empresa que imprime los billetes o falsifica un papel o un documento para estafar a una persona, o quien desde el más alto nivel de gobierno compra a precio vil terrenos fiscales y después los vende con una ganancia exorbitante. Obviamente hay una diferencia muy grande, pero con el delito y con la ética ocurre un fenómeno. Los hombres somos animales de costumbre y nos acostumbramos a las cosas incluso malas, a las cosas que nos perjudican. A fuerza de convivir con ellas, de verlas todos los días, entran en el paisaje cotidiano, nos familiarizamos y llega un momento que nos parecen cosas normales. Eso es grave.
Y eso es grave cuando ocurre en forma colectiva, es decir, cuando todo un pueblo, una comunidad, empieza a ver con benevolencia esas violaciones a la ética. Yo no espero de los políticos, lamentablemente, porque debería esperar, querría que haya políticos honrados en los cuales puede esperar, pero no espero porque he visto que no da resultado, que salgan a apoyar estas cosas y también a levantar su voz, ya que la tienen, porque muchos de ellos ocupan cargos, para condenar estas acciones. No lo hacen, pero a veces el silencio es más elocuente que las palabras que se pronuncian. Y en este caso, su silencio nos está diciendo casi como un grito que ellos no van a condenar estas acciones porque si llegan a esos espacios de poder, las van a cometer. Eso es lo triste. Eso es muy triste. Pero sí espero de mis conciudadanos. Y les decía que colectivamente hemos elevado el nivel de tolerancia a la falta de ética mucho más arriba de lo que lo ha hecho mi amigo a quien mencionaba recién. Porque de no ser así, no podríamos estar permitiendo las cosas que estamos viendo que ocurren. No puede ser que reaccionemos solo cuando los delitos que se cometen desde el poder alcanzan dimensiones escandalosas. Recién entonces nos rajamos las vestiduras, salimos a la calle. Y cuando advertimos, porque en la práctica llega a ocurrir, que esas acciones perjudican nuestro bolsillo, porque les recuerdo que al Estado, a los recursos públicos, al erario, no le entra un centavo que no provenga del bolsillo de los contribuyentes, del suyo, del mío, del de todos nosotros, que pagamos los impuestos. Y no me diga que usted, porque es pobre, paga muy poco impuesto. No es cierto, no se equivoque. Cuando usted va a comprar cualquier insumo para su casa, el pan, la carne, la leche, lo que fuere, usted tiene que pagar el 21% de IVA. Paga impuesto a las ganancias con recibir un sueldo de 8.000 pesos mensuales. Es decir, usted está sosteniendo al Estado, usted le está suministrando a los gobernantes recursos para que los utilice en beneficio suyo y de todos nosotros. Si no lo hace así y los utiliza para beneficiarse a sí mismo, entonces lo está estafando a usted, me está estafando a mí y nos está estafando a todos. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que poner freno a esto. No esperemos el acto milagroso de que los políticos corruptos se despierten un día y digan: hoy me convierto en una persona honrada, me redimo de todos mis anteriores delitos. No va a ocurrir, no va a ocurrir porque es un buen negocio para ellos. Ganan plata, se llenan el bolsillo, ganan lo suficiente para que varias generaciones vivan con opulencia y de paso, además, como nosotros los toleramos, con esa plata financian campañas a través de las cuales los volvemos a votar. No van a cambiar ellos, somos nosotros los que tenemos que poner límites. Nosotros tenemos que cortar ese círculo vicioso, porque si no lo hacemos, ese círculo vicioso va a seguir rodando cada vez a mayor velocidad. El límite de la ética es uno solo, es un muro. Si usted atraviesa ese muro, rompe ese límite, lo transpone, ya del otro lado le queda un campo inconmensurable, ilimitado. Es simplemente caminar y avanzar, ya rompió el molde ético. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Cuando vemos que rompe ese molde, nos parece que todavía es muy poco lo que está haciendo. Callémonos la boca, no comparemos con el otro que llegó tan lejos, pero cuidado. También lo mismo ocurre con la teoría esa tan cínica de que roba pero hace, o que roba poco, se lleva el 5% de cada licitación, pero otros se llevan el 50%. Sí, pero resulta que ese individuo que traspuso el muro de la ética y se lleva solo el 5%, abre el camino para que quien lo suceda se lleve el 10%, el que siga se roba el 25%, y al final terminan apropiándose de casi todo y hasta con cinismo diciéndonos vamos por todo. Somos nosotros los que tenemos que poner los límites, porque ellos no lo van a hacer y porque nosotros somos los perjudicados con estas conductas. Es nuestra plata, es la plata con que mantenemos el Estado que hace que podamos convivir en un sistema de tolerancia, de respeto y al amparo de la ley. Cuidemos a nuestros gobernantes, cuidemos a los próximos, estos ya no merecen ser cuidados, ya se van, ya no podemos hacer nada, cuidemos a los próximos. Es probable que llegue gente más honrada, pero cuidado, hay una tentación muy grande. Imaginen por un instante el próximo presidente de la nación que entra a la Casa Rosada y dice, bueno, ahora me tocó a mí. Entonces ahora sí, no, dejemos de lado esto de eliminar
los congresos que tienen mayorías subordinadas, que votan los que yo les pido, que me dejan modificar el presupuesto a mi antojo y cambiar partidas como yo quiera, que me dejan nombrar a mis hijos, los amigos de mi hijo y los chicos del partido en Aerolíneas Argentinas y en otras empresas del Estado, que me permiten, como permite la perversa reforma del 94, legislar a través de decretos de necesidad y urgencia. Todas estas cosas ahora me toca a mí. No me la quiten. Si nosotros no le ponemos freno, si nosotros no le decimos, antes de las elecciones, exigiéndole que se comprometa a romper con todas esas corruptelas y a comportarse de manera honrada, si cuando llegue nosotros no le ponemos límites a través de cualquier mecanismo que tengamos a nuestra disposición, además del voto, la carta de electores al diario, la concientización de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente con que compartimos. Si no lo hacemos nosotros, ellos no lo van a hacer. Y nosotros vamos a seguir profundizando esta decadencia y legándoles a nuestros hijos un país mucho peor que el que hemos recibido. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Nos acompaña hoy Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, milita en las filas del PRO y está en Córdoba con motivo de unas conferencias, de un curso que está dando en la Universidad Católica. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia, y gracias por aceptar nuestra entrevista. La primera pregunta la voy a hacer yo. Sus orígenes, diputada, son del justicialismo o del peronismo, partido que tenía en aquellas épocas vocaciones estatistas y vocaciones populistas. Y usted ahora está en el PRO, que es un partido mucho más orientado al esfuerzo personal, a la libre empresa, a la práctica republicana. ¿Nos podría explicar la evolución intelectual que usted tuvo, si lo que yo digo ha sido así realmente o no? Bueno, en primer lugar decirles que no estoy en el PRO, sino que yo estoy en Unión por Todos, que es un partido fundado en 1997 y que desde ese momento trabaja como tal y que hemos conformado lo que se llama Unión PRO, que es una coalición donde el PRO, Unión por Todos, muchos partidos distritales y demás, conformamos esto que es Unión PRO. Igualmente me parece muy pertinente el concepto y la pregunta que usted hace. Y bueno, mi respuesta es que el aprendizaje de mi vida es que el populismo ha generado lo que nosotros vemos hoy en la Argentina. Vemos que la falta de calidad educativa, la pobreza,
el mantener siempre la misma situación social, aunque se diga que no, los ciclos económicos que comienzan aparentemente bien y terminan mal, todas estas características que tiene el modelo populista son negativas, y hemos visto cómo otros países han evolucionado con modelos más republicanos, con una economía que le permite a la gente crear, no estar tan regulada, no tener siempre algún funcionario que termina pidiéndole una coima. Entonces, esto es lo que yo aprendí a lo largo de mi vida, y por eso es lo que creo. Igualmente, y por último, decirle que el peronismo es eso y también otra cosa, porque así como social. No, así como el peronismo es estatismo, también ha sido privatización. Es decir que no sé si el espejo del peronismo es lo mejor. Si no es unívoco, por cierto, ¿no? Claro, para poder comprender. Ahora, su esto. respuesta nos deja claro que usted se ha sabido valer de la experiencia, es decir, ha aprendido de lo que hemos vivido durante esos años en que usted creyó en aquella otra propuesta. La pregunta es, ¿qué nos pasa a los argentinos que como sociedad no evolucionamos y no aprendemos de las experiencias? Vemos lo que pasa en Chile, vemos lo que pasa en Uruguay, por nombrar a nuestros vecinos más cercanos. ¿Por qué los argentinos que hemos sido víctimas de las políticas populistas durante tantos años y que las padecemos periódicamente, no aprendemos esto? ¿A qué lo atribuye? Yo atribuyo nuestra falta de aprendizaje a que hemos tenido, digamos, permanentes crisis. Y entonces nuestro sistema político funciona con mucha crisis, ¿no? Entonces comienza un gobierno, aparentemente está bien y después termina muy mal, comienza otro y no termina su mandato. Entonces esta situación de crisis permanente impide que la sociedad pueda mirar la gestión y decir, me gustó, no me gustó, fue eficiente, no fue eficiente, manejó bien el presupuesto o no, porque es como que todo empieza bien y termina mal. Entonces, es muy importante salir de este modelo político donde parece que estuviéramos en la cima y nos caemos al pozo, ¿no? Y eso también es producto de esto que estamos diciendo. Digamos, el populismo genera esto, aparentemente grandes avances y grandes retrocesos. Y eso hace que sea difícil medir a los gobiernos por su eficiencia o por su ineficiencia. Y entonces, por ahí se mide más por el miedo a las crisis, el miedo a caer el miedo a que el gobierno no tenga fuerza, el miedo a que los sindicatos no te dejen gobernar. Se elige más por otras cosas. Si pudiéramos tener un gobierno que pueda trabajar como lo que nosotros estamos planteando y mostrar su gestión clara, sin tantas barreras políticas, quizás podríamos llegar a que la gente evalúe lo que vota. Doctora Bullrich, ¿usted cree que el oficialismo está preparando la retirada para cuando ya no tengan poder? ¿Por qué le hago esta pregunta? El cambio del código obviamente es para no tener responsabilidad civil, y el cambio en el Código Procesal Penal es darle el poder a los fiscales para decidir si inician o no el juicio. Y resulta que los fiscales están alineados bajo la figura de Gilles Carbó, de manera tal que de alguna manera, en mi opinión, este código nuevo sería darle un poder omnímodo a una persona que está absolutamente alineada con el gobierno actual y que va a seguir cuando ya no esté la presidenta. ¿Usted cree que esta pequeña fuerza de la cámpora y la gente que rodea a Cristina tiene un plan intencional para poder continuar ejerciendo poder cuando ya no estén en el Ejecutivo? Bueno, yo creo que en general los gobiernos, y más cuando tienen características autoritarias, quieren siempre manejar el poder, a como dé lugar. Y evidentemente este gobierno lo que busca es mantener poder después del poder. Pero si algo no se puede es mantener el poder después del poder. Así que
que hagan lo que quieran, que intenten mantener poder, que no lo van a poder mantener. El caso del Código Civil, el Código Civil tiene 3 o 4 artículos que inclusive ya dijo Lorenzetti que no están claros y va a haber que cambiarlos sí o sí, sobre todo aquel que habla de la especificación. Después hay muchas cosas del Código Civil que son buenas. Por ejemplo, todo lo que hace a la vida civil de las personas, los contratos prenupciales, hay muchas cosas positivas. El caso del Código Procesal Penal. Yo no creo que todos los fiscales federales del país sean subordinados de Gilles Carbó. No lo creo. Hay muchos más campañolis de lo que uno ve. La semana pasada, y esto es muy importante, o hace 15 días, en Tucumán, el fiscal federal de Tucumán acusó de prevaricato al juez federal de Santiago, a un juez provincial de Santiago del Estero y a la policía de Santiago del Estero por haber llevado a juicio con la ley antiterrorista al periodista Juan Pablo Suárez. Así es. Y ese fue el fiscal federal. Hay muchos fiscales federales muy buenos. Así que yo creo que, digamos, a ver, hay colonización, claro, pero también en la justicia federal, también en los 12 jueces federales que tienen todas las causas de corrupción. Entonces también distribuir un poco el poder digamos, que de alguna manera el Código Procesal Penal lo hace, es bueno. Gilles Carbó va a tener que tomar una decisión, porque nosotros vamos a ser muy duros con aquellos que han convertido a la justicia en una herramienta del Poder Ejecutivo. Así que no sé cuánto tiempo va a poder quedarse alguien que ha sido no un procurador de la Nación, sino un procurador del Ejecutivo de turno. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Morecia Allende Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hablábamos recién del populismo y por qué los argentinos no hemos aprendido de la experiencia que nos tocó vivir. Se me ocurre pensar que la sociedad argentina se ha vuelto populista y se hace un poco difícil salir de algo que es mucho más atractivo en su mensaje, porque la gente se siente más inclinada, sobre todo el que no está acostumbrado a ganarse el sustento con su propio esfuerzo, a que le ofrezcan una fiesta de consumo con el gasto público, que al que le diga usted va a tener oportunidad de trabajar y labrarse su propio porvenir.
Entonces, lo que me pregunto es, ¿no están contagiadas todas las fuerzas políticas, aún las que están alejadas en su propuesta del populismo, y en las campañas electorales ya no se habla de propuestas, sino que se contesta media palabra sobre si los subsidios van a seguir, sobre si la fiesta de consumo se le va a poner fin? Bueno, yo creo que nosotros no estamos contagiados y nosotros tenemos una propuesta muy clara porque no creemos que la gente esté contenta viviendo de los subsidios. Quizás la gente siente cierta seguridad a tener una plata a fin de mes. Ahora, esa seguridad también es la seguridad de quedarse en el lugar de la pobreza. La perpetúa, por cierto. Te perpetúa en la pobreza. Desde luego. Y yo creo que los argentinos tenemos algo en nosotros muy fuerte de salir, de ser clase media, de que haya movilidad social, de que mi hijo estudie en la universidad. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Matanza, el 80% de los chicos que van a la Universidad Nacional de La Matanza son primera generación de universitarios de sus familias. Entonces, yo creo en la movilidad social que quieren los argentinos. El tema es que cuando ven que la oportunidad va por otro lado, bueno, se acomodan a ella. Se acomodan a esa, como se acomoda cualquier pueblo a las circunstancias en las que vive. Ahora, si el incentivo es otro, armá tu empresa, trabajá, generate una oportunidad, vas a poder ver crecer a tus hijos mejor, los vas a poder mandar a una escuela mejor, los vas a poder mandar a una mejor salud, van a poder estudiar idiomas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la educación de la Ciudad de Buenos Aires. La educación de la Ciudad de Buenos Aires, hoy, pasan chicos de la privada a la pública, contrario a lo que pasa en todo el país, que pasan de la pública a la privada. ¿Por qué? Porque la privada les da oportunidades que hasta la pública le da oportunidades que muchas privadas, por problemas presupuestarios o porque sí, no les dan. Entonces, si nosotros abrimos oportunidades, si nosotros generamos esa dinámica de que vos podés crecer, yo creo que la gente se va a acomodar a esa movilidad social que los argentinos hemos tenido como característica. Creo que lo vamos a poder recuperar. Un optimismo realmente contagioso, ojalá sea así. Totalmente, estoy convencida. Diputada Bullrich, tenemos que hacer preguntas más el día a día. Con todo gusto. El PRO, yo creo, al PRO lo visualizo en la segunda vuelta muy bien posicionado, porque se va a generar la polaridad oficialismo versus contraoficialismo. Ahora, tiene que llegar a ser uno de los dos más votados en la primera vuelta. Así es. A mí me da la impresión que el PRO solo no llega, necesita alianzas. Yo creo que Macri está más interesado en mostrar un mensaje y que la gente se aglutine que en hablar con otros partidos. Esa estrategia, primero, ¿es correcta o no? ¿Es así mi creencia o no? Y segundo, ¿no necesitaría alguna alianza para reforzar este mensaje que él está dando de único partido no populista en la República Argentina? Bueno, en primer lugar, es así. La estrategia hoy es fortalecer una coalición política que muestre consistencia, que muestre que nuevos dirigentes en todos lados, por eso los que quizás tenemos más años venimos como ayudando y acompañando, que muestre más territorialidad, es decir, que se extienda en todo el país, estamos creciendo en todos lados, y que muestre un mensaje claro y una gestión. Y eso nos parece muy importante. Ahora, el tema del diálogo. El problema es que en este momento hay algunos sectores políticos que tienen que tomar algunas decisiones. Si nosotros hoy nos sentamos, por ejemplo, a hablar con los dirigentes de UNEN, vamos a tener distintas versiones. Algunos que quieren acercarse. O algunas. Algunas, otros que quieren alejarse, otros que quieren unirse al Partido Obrero. Entonces, hay muchas visiones distintas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que terminen de procesar qué es lo que se quiere hacer
Eso se va a mantener unido, se va a dividir, y seguramente va a haber sectores muy importantes que van a terminar decidiendo que es muy importante lograr que esta elección sea una elección de continuidad en lo que representa el gobierno o de cambio, y se van a sumar al cambio. Así que paso a paso. Muy bien. Una pregunta con respecto a su desempeño como legisladora. Hace unos meses hubo una ley muy controvertida que solo tuvo, si la memoria no me está jugando una mala pasada, 7 votos en contra, que fue la declaración del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo como emblema nacional. El PRO no votó juntos. A mí eso no me escandaliza. Yo he sido senador y nosotros nos jactábamos de que por ahí teníamos opiniones distintas en el bloque y votábamos diferente. Me parece que para eso Creo que es bueno a veces. Para eso es colegiado el Poder Legislativo. Ahora, cuéntenos cuáles fueron, entiendo perfectamente las razones por las cuales usted votó en contra y además lo dijo, pero ¿por qué algunos de sus compañeros no lo hicieron? ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron? Bueno, en realidad no, yo voté en contra porque los emblemas nacionales son muestras de unidad de los argentinos, y creo que el pañuelo de las Madres hoy no es una muestra de unidad, y mucho menos llevado por Bonafini, aunque en determinado momento fue un símbolo muy importante. Y en la historia quizás Bonafini es una anécdota y el pañuelo de las Madres sea algo muy importante. Ahora, se había dado una discusión reglamentaria y algunas veces los diputados perdemos el foco de lo importante y nos quedamos en las discusiones reglamentarias. Entonces, se había dado una discusión reglamentaria muy entre símbolo nacional y emblema. Y entonces nosotros, nuestro bloque había dicho: no votamos símbolo, pónganle emblema. Y entonces en un momento en la sesión, uno del Frente de la Victoria dice: bueno, le ponemos emblema. Entonces yo le digo: tengan cuidado porque nos están metiendo en una trampa. Pero bueno, como se quedaron enredados en que se había planteado que emblema era menos que símbolo, y bueno, y en lo reglamentario después dijeron: la verdad es que fue como una trampa en la que algunos no cayeron algunos. ¿Y emblema y símbolo tienen diferencias semánticas? Bueno, tienen diferencias semánticas, y tienen diferencias, sí. Por ejemplo, el hornero es un emblema y el símbolo es la bandera. Hay diferencias, pero bueno, creo que si hoy votarían todos en contra. Si no se hubiera dado esa cuestión reglamentaria, que fue así como, digamos, como que te meten en una dinámica en un momento y listo. Pero creo que hoy votarían de otra manera. Gane quien gane, nadie va a tener mayoría en el Congreso, que yo he llegado a la conclusión que eso es bueno, no malo. Hay un consenso en los diputados y senadores de los distintos bloques de ser más sensatos y de llevar adelante algunas ideas fuerza, sea quien sea el nuevo presidente, o una vez que sube el nuevo presidente, ese va a aglutinar de nuevo las voluntades y se va a votar de nuevo como escribanía, en su opinión. Bueno, en mi opinión, nosotros somos conscientes que siendo gobierno vamos a tener que discutir todas y cada una de las leyes que vayan al Parlamento. Patricia, los tiempos de la televisión son tiranos. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Bueno, en la temática de desmitificando mitos, sigo hablando del peronismo. Espero que hoy me vaya mejor que el lunes pasado. He recibido muchas críticas porque muchos amigos me han dicho que he estado muy condescendiente con el peronismo. Y yo lo único que he hecho es describir lo que fue la conquista social de Perón cuando llegó a su primera presidencia. Pero hoy voy a hablar de lo que fue ocurriendo a medida que realizaba Perón esa conquista social, que fueron lo que yo llamo los defectos del peronismo. El primero es la demagogia. A mí me gusta definir la demagogia como el decir lo que la gente quiere escuchar. El gobernante demagogo le dice al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y normalmente no es una mentira, sino que es una mentira muy parecida a la verdad, y eso es muchísimo más grave. Si bajara un extraterrestre y me preguntara, ¿qué es un automóvil? Este ejemplo lo puse en mi libro. Y yo le contestara, un automóvil es una máquina que se maneja con los pies y con las manos, que tiene dos escobillas que se mueven y luces rojas y amarillas que se prenden y se apagan. ¿He mentido? Una persona podría decir, usted no ha dicho nada fuera de la realidad. Todo lo que usted ha dicho es verdadero. Analicemos la pregunta. La pregunta fue, ¿qué es un automóvil? ¿Qué significa la palabra es? La palabra es significa ser, es decir, la pregunta fue, ¿cuál es la esencia y no la circunstancia de un automóvil? Y yo hablé de todo menos de la esencia, de manera tal que, en mi opinión, yo he mentido. Eso es demagogia. La segunda, el segundo desvirtuación que quiero analizar es el estatismo. El estatismo es cuando el Estado toma para sí la producción de servicios y a veces de bienes. Y esto, en mi opinión, es muy malo. ¿Por qué? Primero, porque ya está comprobado que nunca puede competir el Estado con la eficiencia de los particulares. De manera tal que, dejando de lado algunos servicios que no voy a entrar a analizar, el resto, siempre el Estado va a salir perdidoso respecto de una empresa privada que se mueve por el interés personal regulado y acotado. Pero además, el estatismo genera una desvirtuación. ¿Por qué? Porque el funcionario que maneja la empresa privada tiene como objetivo permanecer en el cargo, no el resultado de la empresa. En cambio, el ejecutivo que maneja, la empresa pública, perdón, el ejecutivo que maneja la empresa privada, si no logra resultado, es removido. Veamos, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es totalmente deficitaria, pero como el funcionario tiene muy buena relación con el poder político que lo nombró, no tiene ninguna importancia. Les voy a poner dos casos nuestros. La Municipalidad de Córdoba y EPEC. Ya habló algo de ello Prudencio la semana pasada. En EPEC el sueldo promedio es altísimo, está arriba de 20 y pico mil pesos, el sueldo del empleado promedio de EPEC. El sueldo del empleado promedio de una empresa privada no llega a los 10.000 pesos. Hay una distorsión absoluta en la competencia. ¿Por qué? Porque el funcionario lo que quiere es solucionar el problema.
ante el pedido de aumento de sueldos, lo concedió más fácilmente. Y entonces se fue formando una diferencia entre el salario del empleado público y el salario del empleado privado, que es el que genera verdaderamente la riqueza. Y hoy hay una distorsión total en el mercado. Vamos al tercer defecto, la peronización de la CGT. El sindicalismo, instrumentado por Perón, que efectivamente, aunque ya existía antes, es una cosa muy buena, porque le da al obrero, siempre desprotegido al lado del patrón, una institución para poder discutir de igual a igual los temas de su contratación. Pero si el sindicalismo se politiza y se utiliza para que el poder político tenga otra rama política, como es el caso del peronismo, se ha distorsionado absolutamente todo. Y eso es lo que hizo Perón. La CGT se convirtió en la cuarta rama del Partido Justicialista. Y eso se mantiene de alguna manera o de otra manera hasta la actualidad. Cuando se dice la famosa frase, que no se analiza bien, es imposible que gobierne un gobernante que no pertenezca al partido peronista, lo que se está diciendo en realidad es imposible gobernar en contra de la CGT. Y eso es una falacia. Alfonsín lo consiguió. Alfonsín desmitificó el mito. Ustedes dirán, no, Alfonsín tuvo que renunciar e irse antes. Alfonsín no se fue por los 12 paros de Ubaldini. Alfonsín se fue porque no tuvo en cuenta la administración de la economía, que es un tema que analizaremos en otra ocasión. Sigamos adelante. La confusión del gobierno con el Estado, obviamente exprofeso. El gobernante Perón mimetizó gobierno y Estado. El Estado es el conjunto de instituciones diseñadas para el manejo de la República. El gobierno es la camarilla de turno que ganó las últimas elecciones y va a estar un periodo y luego se tiene que retirar, de manera tal que tiene que tener mucho cuidado en diferenciar una cosa de la otra. Y si no lo hace, como no lo hizo Perón, lo que se consigue entonces es desarmar los cuadros profesionales. Si los jefes de los empleados estatales se nombran por razones políticas y no por razones de mérito, lo que se consigue son profesionales en las empresas e instituciones del Estado no capacitados, que es lo que tenemos en gran medida, salvo honrosas excepciones, en este caso. Luego viene la más perversa de todas, el populismo. ¿Cómo defino yo el populismo? El populismo es cuando el gobernante no hace lo que el pueblo necesita que se haga, le conviene que se haga, sino que hace lo que el pueblo quiere que se haga. Y entonces se distorsiona absolutamente todo, porque aparece la dádiva, aparece la prebenda, aparece el subsidio, aparece el acomodamiento por ser amigo, y se aniquila, se pulveriza la cultura del trabajo, como yo digo siempre, heredada de los italianos que vinieron a estas tierras con la gran inmigración que tuvimos. El populismo prioriza el objetivo al resultado. El gobierno liberal prioriza el resultado, que es lo que se consigue, y no el objetivo, que es el anhelo. Pero fundamentalmente el populismo necesita plata, porque el populismo está en donde está porque reparte, porque da. Y para necesitar plata, necesita que alguien la acumuló antes o necesita que la plata que tiene ahora la puede usar a discreción. De manera tal, queridos amigos, que el populismo lo que hace es gastar alegremente lo que alguien acumuló antes. Pensemos en la frase de Perón: no puedo caminar por los pasillos del Banco Central porque los lingotes de oro me lo impiden, pero esos lingotes de oro lo acumularon los gobiernos anteriores, no él. O lo que le pasa al actual gobierno de los Kirchner,
primero marido y ahora mujer, la mujer ya no, porque ya no lo tiene, que es una circunstancia donde tenía un ingreso de dinero ajeno a su mérito, porque era por un viento de cola, y entonces aprovechó esa circunstancia hipotecando el futuro, ahora Cristina, con el impuesto inflacionario y los nuevos compromisos que va a adquirir de las generaciones que vienen, que van a tener que pagar la insensatez de un gobierno populista que no se pudo adecuar a una estructura de gastos que sea prudente y pueda estar acorde con los ingresos que tienen, generando el gran déficit fiscal con los problemas que todos conocemos. El lunes que viene continuaremos analizando entonces el final de este fenómeno. Es palabra de honor. Para tranquilidad de mi amigo, al cual mencioné y que dio lugar a la editorial hace un rato, voy a señalar que hay algunas cosas en el gobierno provincial que yo creo que deben ser reconocidas. Debo aplaudir la inauguración del nuevo edificio del Archivo Histórico de la provincia y de la Junta Provincial de Historia. Me toca en lo personal porque soy miembro de número y actual vicepresidente de la Junta, y además el archivo he sido un asiduo concurrente, pero además creo que haberle dado al archivo un edificio importante para que resguarde el patrimonio documental, es decir, la historia de Córdoba, de los 443 años de historia, es realmente un hecho positivo, lo aplaudo. Y aplaudo también la iniciativa de haber impulsado un desarrollo vial que no es el que yo habría querido ni alcanzado a compensar este abandono que hemos hecho durante muchos años los cordobeses, pero que evidentemente aporta. Y al haber terminado, o haber ampliado, mejor dicho, la autovía Río Ceballos, haber terminado la autovía Altagracia, haber comenzado la autovía Río Cuarto, creo que son acciones de gobierno que merecen ser aplaudidas. Por nosotros, señor gobernador, no por usted con nuestra plata, pero entonces para que usted vea que reconocemos aquellas cosas que se hacen bien, esto merece nuestra consideración y nuestro aplauso. Ahora bien, por favor, fíjense bien cómo preparan la obra de gobierno. Fíjense bien, por favor, que la construcción de esas autovías esté planificada en forma correcta, porque hay veces que uno no termina de entender cómo es posible que ciertas cosas ocurran. Ustedes conocen la primera autopista que se construyó en Córdoba. Es la autopista que hoy se llama Ingeniero Justiniano Allende Pose, que une la ciudad de Córdoba con la de Carlos Paz. Esa autopista fue construida en el año 1978 con motivo del Mundial de Fútbol. 36 años hace. En 36 años hay cosas que nadie vio. No lo vio ningún ministro de Obras Públicas, no lo vio ningún director de vialidad, no lo vio ningún legislador, no lo vio ningún gobernador, no lo vio nadie, y eso es increíble. Y no le toca a este gobierno ni el anterior, sino a todos los que se han sucedido a lo largo de 36 años, más los que no lo previeron cuando la construyeron. En la primera fotografía, ustedes van a ver una imagen de Google Earth a donde está el cruce del puente de Yoxina con la autopista Córdoba-Carlos Paz. A la derecha de su televisor está la ciudad de Córdoba, a su izquierda la de Carlos Paz. Vea usted que si viene de Córdoba hacia Carlos Paz por la autopista, el puente para acceder a Yoxina está. Lo que no hay es un acceso de la autopista al puente. No puede subir. A la autopista se accede desde una colectora que está más allá, más al norte de la autopista, pero si usted viene por la autopista no puede acceder al puente, es decir, es increíble. Han construido un puente que no se puede acceder desde la autopista para entrar a Yoxina. ¿Qué tiene que hacer si usted quiere ir de Córdoba a Yoxina? Tiene que salir en el puente de Malagueño, que sí tiene acceso desde la autopista, y por la colectora, que es simplemente el viejo camino de Córdoba a Carlos Paz de los años 30, y ahí llegar a través de 8 kilómetros a Yoxina. Realmente es increíble que a alguien no se le haya ocurrido hacer una rampa de 8 o 10 metros, de 20 metros quizás, para unir la autopista con esa colectora que permite acceder al puente. En la fotografía siguiente vamos a ver algo que realmente es peor.
Ese es el cruce de la autopista con el puente de Malagueño, el que usted tiene que tomar si quiere ir a Yoxina viniendo de Córdoba hacia Carlos Paz. Pero si usted viene en sentido contrario de Carlos Paz a Córdoba, Malagueño queda del mismo lado que usted viene, es decir, no necesita un puente, pero no tiene acceso. No tiene simplemente un caminito que salga de la autopista y le permite entrar a Malagueño, no lo hay, nadie lo pensó en 36 años. Tiene que salir en Yoxina, tomar la colectora y 8 kilómetros después llegar a Malagueño. Por favor, piensen en las obras. Y ahora que lo ven, algún director de vialidad, algún ministro de obras públicas, por favor, ocúpese de resolver este problema que le lleva centavos y que va a solucionar realmente algo que hace tiempo que debió haber sido solucionado. Quería cerrar, Prudencio, comentando algo sobre Patricia Bullrich. Primero, la primera respuesta. Qué honestidad en aceptar que había populismo en su partido inicial y que ella evolucionó. La segunda respuesta. Qué valentía en decir lo que van a hacer si ganan respecto a aquellos que queden enquistados en el poder. Y una tercera respuesta, cuando ella reconoce que van a tener que trabajar con el resto de los congresales de otros partidos para poder ejercer verdaderamente la República. Muy bien, sí, sin duda, es lo que esperamos de los políticos, que sean honrados en sus respuestas y en sus conductas, que sean valientes y que digan las cosas sin mentir, que digan la verdad. Me preocupó lo de UNEN, la explicación que ella dio es razonable, lo entiendo, pero, perdón, lo de UNEN no, lo de los votos del PRO con respecto al pañuelo blanco. Ajá. Pero me dejó pensando en otra cosa. Estas diferencias, como yo lo he dicho en la entrevista, no me preocupan. Yo creo que en los bloques no puede haber unanimidad, no tiene por qué haber unanimidad. Si hay opiniones distintas, pero pues, no tengamos un solo diputado cuyo voto tenga un valor equivalente a los votos que obtuvo su partido y nada más. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo que cada uno vote con su conciencia, pero para conformar una coalición tiene que haber ciertas pautas básicas. Me preocupa que UNEN, por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, haya votado un grupo, por lo menos, o creo que uno o dos de ellos, en contra, es decir, no se hayan adherido, mejor dicho, al homenaje que se hizo a un aniversario de la caída del muro de Berlín. Es decir, algo en donde la libertad de pueblos oprimidos se recuperó, no quisieron celebrarlo, no merecía para ellos ser celebrado. Yo me pregunto, si UNEN va unido, valga la redundancia, con el PRO, con el radicalismo, ¿va a ser una alternativa válida? ¿Va a ser coherente? ¿Va a haber ahí unanimidad o va a haber por lo menos cierta coincidencia? Bueno, por eso tenemos que empezar a analizar ahora con nombre y apellido y conociéndole la cara, la opinión de cada diputado y cada senador. Esa es nuestra tarea. Que más que unen, no sean desunen. Así será. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.